Introducción para esta práctica. La siembra microbiológica es una técnica esencial en microbiología que permite cultivar microorganismos en un medio controlado para su estudio y su análisis. Estas técnicas de cultivo son fundamentales en laboratorios de investigación, hospitales y centros de diagnóstico, ya que permite la identificación de bacterias, hongos y otros microorganismos causantes de enfermedades o que se emplean en aplicaciones biotecnológicas. Conocer los tipos de siembras microbiológicas pues es esencial para comprender los distintos enfoques que se pueden utilizar en función del propósito del análisis. Instituto Europeo de Física, Química y Biología 2024. Existen varios tipos de siembras microbiológicas y cada una de ellas se utiliza en función del propósito del análisis y del tipo de microorganismo que se quiere estudiar. Instituto Europeo de Física, Química y Biología 2024. Cada técnica requiere elegir el medio y las condiciones de incubación adecuados según el microorganismo objetivo. CATS 2016. El trabajo aséptico es imprescindible. El esterilizado de instrumentos, incinerador y la llama pues son desechables, el bus desechable, la manipulación sobre campo estéril o en cabina de seguridad, según el nivel de bioseguridad y el manejo correcto de placas. Incubación, agar, side-up evita condensación y reducen la contaminación y permiten obtener colonias representativas. Sanders, 2012. El objetivo fundamental de la práctica de técnicas de siembra microbiológicas es obtener la habilidad técnica y el rigor aséptico indispensables para el aislamiento, cultivo y propagación controlada de los microorganismos de interés patológico. Esto se logra mediante la correcta aplicación de métodos como la siembra por agotamiento en estría para obtener cultivos puros, lo cual es un paso crítico y preliminar para la identificación taxonómica del agente causal bacteriano o fúngico, garantizando así la fiabilidad diagnóstica necesaria para la adecuada toma de decisiones en el control y tratamiento de las enfermedades infecciosas veterinarias. Los materiales para esta práctica fueron el asa bacteriológica, los mecheros, cajas Petri con agar sangre, cajas de Petri con agar McConkey, alcohol y cinta masking. Para el desarrollo de esta práctica, lo primero que se hizo fue la preparación del área y de los materiales, haciendo una limpieza y una esterilización. El trabajo debe realizarse cerca de un mechero de Bunsen o bien bajo una campana de flujo laminar. Esto es muy importante para mantener un ambiente estéril, ya que el calor ascendente de los mecheros crea una zona estéril a su alrededor. Además, previo a comenzar, el área de trabajo debe de ser limpiada con alcohol y una toalla de papel desechable. Enseguida debemos de preparar nuestros materiales. Debemos tener lista la caja de Petri con el medio de cultivo ya solidificado. Además, tener la muestra que fue tomada previamente como lo indica en la práctica de toma y envío de muestra. También se debe de esterilizar el asa bacteriológica, esto calentándola al rojo vivo en la llama del mechero. Después se debe dejar enfriar completamente sin tocar ni soplar para evitar contaminaciones antes de usarse. Es muy importante que la dejemos enfriar para evitar matar las bacterias. La persona que va a estar encargada de realizar la siembra debe desinfectarse las manos con alcohol antes de comenzar la siembra. La técnica que se utilizó fue siembra por agotamiento de estrías. Esta consta de 4 pasos fundamentales para obtener colonias separadas. Es importante mencionar que todos los pasos deben realizarse cerca de la zona estéril. Como ya se mencionó, consta de 4 pasos fundamentales. El primero es la siembra inicial, el cual la denominaremos sector 1. Aquí se debe de abrir cuidadosamente la caja Petri cerca de los mecheros para mantenernos cerca de la zona estéril. Después, suavemente con el hisopo se debe de tocar y se extiende la muestra en una serie de líneas paralelas sobre una pequeña parte de la placa, aproximadamente un cuarto. Después de esto se debe de cerrar la caja de Petri. Para el sector 2, antes de comenzar se debe esterilizar el asa bacteriológica al rojo vivo y es importante dejarla enfriar antes de sembrar. Después se gira la placa y se toma la punta del sector 1 con el asa ya estéril y fría y se hace de nuevo una serie de estrías en el sector 2 como se muestra en la imagen 1. Aquí solo se arrastra una pequeña porción del inóculo del sector anterior, se tapa la caja y se esteriliza el asa nuevamente. Para el sector 3 y 4 se repite el proceso de esterilizar el asa, dejarla enfriar y arrastrar desde el final del sector 2 para sembrar en el sector 3 y enseguida en el sector 4 para cubrir el resto de la placa.
Para el sector 2, antes de comenzar, se debe esterilizar el asa bacteriológica al rojo vivo y es importante dejarla enfriar antes de sembrar. Después se gira la placa y se toma la punta del sector 1 con el asa ya estéril y fría, y se hace de nuevo una serie de estrías en el sector 2 como se muestra en la imagen 1. Aquí solo se arrastra una pequeña porción del inóculo del sector anterior, se tapa la caja y se esteriliza el asa nuevamente. Para el sector 3 y 4 se repite el proceso de esterilizar el asa, dejarla enfriar y arrastrar desde el final del sector 2 para sembrar en el sector 3 y enseguida en el sector 4 para cubrir el resto de. Como últimos pasos se tiene el etiquetado y la incubación. Para el etiquetado se etiqueta la parte inferior de la caja, no la tapa, con cinta masking con datos como la fecha, el equipo y el grupo. Es importante que la caja se invierta para que el agarre quede hacia arriba, esto para evitar que la condensación caiga sobre el medio y el patrón se vea afectado. Para la incubación, se coloca la placa en una incubadora a temperatura óptima para el crecimiento del microorganismo. Por lo general es de 37 grados para las bacterias de interés en medicina veterinaria. Esto durante 28 a 48 horas. Resultados: agar sangre. Método de siembra fue siembra por agotamiento de estrías. El método empleado fue efectivo ya que se observa un buen crecimiento en la primera zona de estrías, observando así colonias aisladas visibles en las últimas estrías. El crecimiento es denso y sigue el patrón de las estrías del asa de siembra. La morfología microscópica de la colonia es de forma circular o ligeramente irregular en algunos puntos. El tamaño es de pequeño a mediano. Su borde es liso en la mayoría de las colonias. La superficie es lisa y con un aspecto húmedo o brillante. Y por último, el color se encontró blanco grisáceo. Agar McConkey. Este es un medio selectivo que inhibe el crecimiento de la mayoría de las bacterias gram positivas y nos ayuda a diferenciar a las gram negativas por su capacidad de fermentar lactosa. Se observa un crecimiento abundante y denso, sobre todo en el primer sector de la siembra. El método de siembra por agotamiento fue efectivo, ya que se observan colonias aisladas en el último sector. Su morfología microscópica de la colonia tiene un color rosa intenso o fucsia, indicando que el microorganismo ha fermentado lactosa. La práctica de siembra microbiológica en medios agar-sangre y agar-McConkey se completó con éxito, demostrando el dominio de las técnicas asépticas de la siembra por agotamiento y la habilidad para diferenciar el crecimiento bacteriano según los requerimientos nutricionales y las propiedades selectivas de cada medio. Los resultados confirmaron las propiedades intrínsecas de cada medio de cultivo. El agar-sangre permitió el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos, incluidos aquellos nutricionalmente exigentes, y facilitó la observación o no de patrones de hemólisis, alfa, beta o gamma, una característica crucial para la identificación preliminar de ciertas especies bacterianas. Por otro lado, el agar McConkey, al ser un medio selectivo y diferencial, inhibió efectivamente el crecimiento de la mayoría de las bacterias gram positivas y las diferenció de las bacterias gram negativas entéricas, basándose en su capacidad para formar la lactosa. Las colonias que fermentaron la lactosa mostraron un color rosa-rojo oscuro, colonias lactosa positivo. Una vez que se observó el crecimiento tanto en agar McConkey como en agar sangre, nuestro género de bacterias lo pudimos clasificar dentro del grupo 1. El siguiente paso sería la siembra de cultivo puro. Para esto se utilizó solamente agar sangre y una técnica diferente de sembrado. Los materiales que se utilizaron para esta práctica fue el asa bacteriológica, los mecheros, los cultivos de la práctica previa, el agar sangre, alcohol y cinta masking. Para el desarrollo de la práctica, primero hubo una preparación del área de trabajo y antes de comenzar la mesa de trabajo se desinfectó con alcohol y una toalla de papel desechable. Se dejó secar sin soplar y enseguida se encendieron los mecheros. Antes de comenzar la siembra, lo primero que se debe de hacer es esterilizar el asa al rojo vivo y dejar enfriar durante aproximadamente unos 10 segundos, esto para evitar que las altas temperaturas lleguen a matar a los microorganismos. Una vez que la asa esté estéril y fría, se debe de abrir el cultivo previo y tomar una pequeña cantidad del último sector o del sector 4 y cerrarlo inmediatamente para evitar contaminación. Enseguida se debe de abrir la caja Petri con el agar sangre, que no debe de estar contaminado, y se realiza un estriado en zigzag en toda la superficie de la placa. Enseguida se cierra nuevamente.
Una vez realizado el sembrado, el asa se debe pasar por la llama para destruir los microorganismos y se debe dejar enfriar. Por último, se debe etiquetar e incubar. Esto se realiza de la misma manera que en la primera siembra. Para el etiquetado se utiliza cinta masking y se etiqueta por la parte inferior de la caja, no la tapa. Se ponen datos como fecha, equipo y grupo. Es importante tener en cuenta que la caja se debe de invertir para que el agar quede hacia arriba y esto para evitar que la condensación caiga sobre el medio y el patrón de crecimiento se vea afectado. Para la incubación se debe de colocar la placa en una incubadora a una temperatura óptima para el crecimiento de las bacterias, por lo general es de 37 grados para las bacterias de interés en medicina veterinaria y se deja durante 24 a 48 horas. Resultados: agar sangre. En la placa sembrada en agar sangre se observa crecimiento bacteriano abundante a lo largo de todas las líneas de estriado, con colonias de aspecto cremoso y de color blanco beige, distribuidas de manera continua. Además, no se observan zonas claras de hemólisis alrededor de las colonias, por lo que se determina que el microorganismo no causa ningún tipo de hemólisis en agar sangre. La práctica permitió comprender y aplicar los fundamentos del aislamiento bacteriano mediante la siembra de un cultivo previo utilizando un trazo de un zig-zag sobre agar sangre. Aunque esta técnica permitió observar el crecimiento bacteriano y evaluar características microscópicas y macroscópicas que orientan hacia la identificación de un posible cultivo puro, se concluye que la elección de la técnica de siembra influye directamente en la calidad del aislamiento y por ende en la confiabilidad del cultivo obtenido. Asimismo, la actividad reforzó habilidades esenciales de asepsia, manipulación del material y observación crítica de las colonias resultantes. En general, la práctica contribuyó al fortalecimiento de las competencias básicas en microbiología necesarias para el diagnóstico microbiológico de medicina veterinaria y áreas afines.